tanto lanzamiento porque ya el libro ya lleva su buen tiempo editado, pero sí es una presentación, y es una presentación como familiar, una presentación muy íntima y muy cercana, porque aquí están pues, como la familia, los amigos y los amigos más cercanos de Carlos David. Entonces es como muy agradable este tipo de presentaciones. Yo estoy seguro que habrán más presentaciones para este libro, haremos presentaciones de pronto en un tono más formal y más académico, pero sí queríamos mucho participar en una presentación como esta, en un nivel más íntimo y como más relajado. Yo voy a decir apenas unas palabras respecto del libro, unas impresiones que tengo respecto del libro para compartirlas con ustedes. Van a ser muy cortas para no cansarnos y no agobiarnos, y para que pasemos a lo primordial y lo importante, que es escuchar al poeta. Lo primero que tenía que mencionar respecto del libro Sobre sin carta es justamente su título. No sé si ustedes han caído en cuenta del título, pero a mí me llamó mucho la atención, porque desde el comienzo uno podría notar que en Sobre sin carta el título nos está anunciando como una colección de, o más bien, imaginémonos un sobre, pero el sobre no tiene carta. Uno normalmente coge el sobre para meter la carta, y ahí es donde tendría utilidad el sobre, y uno manda el sobre con la carta adentro. Si el sobre no tiene la carta adentro, el sobre pues en ese momento no tiene ninguna utilidad. Y el título de este poemario es justamente Sobre sin carta. Entonces uno podría suponer o entender que este libro es una oda como a muchas cosas, muchos cuerpos vacíos, que se quedan como vacíos por dentro, y al quedarse vacíos por dentro, de alguna u otra manera, se van tornando inútiles, pero dentro de esa inutilidad es donde empieza a aparecer como la belleza misma de las cosas en su inutilidad. Fue lo primero que pensé respecto del libro. Encontré con este poema. Y se titula Algunas razones para escribir. Y si uno lee con detenimiento Algunas razones para escribir, ese poema de la página 26, que de pronto ahora nos lo va a compartir Carlos, no sé, o de todas maneras los que ya tienen el libro, si lo vayan a llevar, lo van a poder leer. Cuando uno lo lee, Algunas razones para escribir, se va a encontrar con este verso. Como ven, tengo con todo supremamente separado para no demorarme cuando me esté buscando. Se va a encontrar con este. No les voy a leer todo el texto, pero sí les voy a leer esta estrofa, que es la tercera estrofa. Escribo lo que no entiendo. El poema es un hermoso sobre sin carta, extraviado en el viejo sistema de correos. Y entonces, cuando leemos ese poema, empezamos a entender un poco por qué le colocó el título a este poemario Carlos David, porque nos acaba de decir en Razones para escribir que justamente él ve al poema justamente como eso, como un sobre que no tiene carta, como un artilugio es inútil. Y si nos ponemos a pensarlo, pues técnicamente un poema, ¿para qué sirve? ¿Cierto? ¿Cuál es la utilidad de un poema? Es muy difícil encontrársela, y cada quien le va encontrando una de acuerdo a su momento en la vida. Pero técnicamente, si nos encontramos con una persona capitalista, en tanto que no sirve para clavar una puntilla o para pagar el pasaje de Transmilenio, pues nos va a decir que un poema no sirve para nada. Entonces es un artilugio y un artefacto inútil. Y creo yo que de ahí nace el título de este poemario, Sobre sin carta, que básicamente lo podríamos entender como colección de poemas, ¿cierto? Es una colección de poemas a la que nos enfrentamos. Y cuando vemos el libro, entonces nos ponemos a leer el libro. Y bueno, Carlos, aquí está tu familia, pero yo tengo que decir lo que piensa el libro. Es desgarrador y es descarnado, porque nos presenta una visión del ser humano, Carlos, en este libro, que no nos da esperanza de nada. Nos dice que los seres humanos somos pasajeros fugaces en un tiempo, y pasajeros fugaces a los que les cae la lluvia del tiempo, lo va a decir en otro poema, y nos muestra a los seres humanos en cada uno de estos textos que ustedes van a tener la oportunidad ahora más adelante de leer cuando quieran el libro. Nos muestra a los seres humanos como una especie de seres que nos vamos deshaciendo, que justamente nos vamos quedando vacíos por dentro con el paso de los días.
y en la medida en que van pasando las cosas, como que no le vamos ni encontrando sentido a la vida, ni encontrando sentido a nuestra propia vida, y cada vez que intentamos encontrar una razón para vivir, nos vamos encontrando es con más razones para el desapego. Y así nos va pintando Carlos David a los seres humanos en este poemario que, como les digo, es un poemario descarnado, no tiene esperanza, no es o sea, lo único que nos va a pasar es que tarde o temprano vamos a terminar muriendo, y vamos a terminar muriendo vacíos y como abandonados de tiempo, abandonados de vida y abandonados como de las cosas vitales. Es lo que uno va leyendo en cada uno de los textos que se va encontrando a lo largo de este poemario, que nos presenta también eso, como unos pedazos y como unas hebras de un gran tejido que con el tiempo, como se titula otro poema que vamos a encontrar aquí sobre Sincarta, que con el tiempo lo que pasa con ese gran tejido es que se va desilvanando, ¿no? Entonces es la visión del ser humano como un ente que está en la tierra y que todos los días, cada vez que lo van atravesando, lo que hacen es irlo desarmando, irle quitando algo. No le aportan pedazos de experiencia como han visto algunos filósofos y algunas teorías filosóficas, que entre más vivimos, más experiencia tenemos, sino que Carlos nos ve aquí como unos seres que entre más vivimos, menos tenemos tanto razones para quedarnos aquí como conocimiento de lo que nos está pasando, porque lo único que cada vez se va volviendo más grande es como la duda, la incertidumbre, la inseguridad, el hastío, el cansancio. Es constantemente como la idea que se repite en este libro, que como está la familia, me gustaría decir que es un libro alegre, optimista, que nos invita a todos a la vida, pero no lo puedo decir. No es un libro alegre ni optimista ni nos invita a la vida, pero sí nos muestra como alternativas, y justamente una de las alternativas que nos muestra es la que el mismo autor toma, que en un momento el libro entonces nos empieza como a decir, bueno, sí, vamos a terminar muertos, nos estamos desilvanando, pero yo en mi caso particular pareciera que nos dijera aquí en el libro, encontré una alternativa para estar bien con la vida y para estar bien con todo eso, y va a ser justamente la escritura. Entonces en algunos textos uno encuentra una invitación de Carlos donde él dice, bueno, escribo para encontrarme. Bueno, justamente en el mismo poema que les leí ahora, esa tercera estrofa donde nos habla de sobre Sincarta, también nos muestra en otra estrofa que escribe como para encontrarse a sí mismo, escribe para encontrar razones para estar aquí, y básicamente su relación con la escritura sería justamente ese justificarse los días en la tierra en medio de todas las cosas que van pasando. Lamentablemente al final del libro nos va a decir que ese ejercicio tampoco sirve de mucho, porque al final no tenemos que pedirle nada a la escritura. O sea que lo que le había pedido Carlos, que era como encontrar ciertas razones para poder estar aquí, finalmente, y aquí sí, bueno, en literatura no deberían existir los spoilers, ni menos en poesía, ¿cierto? Pero en el último poema del libro, lo que nos va a decir Carlos es que ni siquiera el ejercicio de la escritura nos sirve para tenernos acá. De hecho, el poema se titula justamente, se titula Peticiones, y empieza diciendo un montón de cosas que le ha pedido al poema, y al final todo lo que le ha pedido al poema, de alguna u otra manera lo he encontrado, pero lo he encontrado justamente en el como cuando uno va persiguiendo una pompa de jabón cuando es niño en el parque, pues a mí me pasó en el Parque Nacional. Entonces uno va persiguiendo la pompa de jabón, y cuando por fin la agarra entre su mano, se da cuenta que la destrozó, que ya no existe la pompa de jabón. Pues más o menos así sería como lo que nos promete el poema. Nos permite un montón de posibilidades de encontrarnos a nosotros mismos en el texto, vamos detrás de nosotros mismos en ese texto, y cuando creemos que tenemos el texto y que nos hemos encontrado en él, resulta que hemos cerrado la mano y la pompa de jabón se nos ha escapado, y volvemos a quedarnos solos con nosotros mismos y con todas nuestras dudas y nuestras incertidumbres. Es el recorrido que nos hace Carlos a lo largo de este poemario, que a mí me ha gustado mucho. Yo creo que Carlos en algún momento lo habrá tenido que decir. Este poemario a mí me ha gustado tanto que yo particularmente quería editarlo, pero ya salió editado con otra editorial, así que no puedo ser el primer editor de un poemario que a mí me parece que va a ser uno de los poemarios que van a marcar
La historia del poeta, como uno de los primeros buenos poemarios que escribió el poeta, tiene unos poemas que a mí me encantaron muchísimo y que si no lo tienes pensado leer, sí te pediría que leyeras uno que se titula Los rieles de la sabana. Los rieles de la sabana, sí. Porque, por ejemplo, en ese texto en particular, y me gustó mucho que se leyera Enrique al comienzo y en la introducción, porque Enrique hace cosas parecidas en algunos momentos de su vida. Entonces, en particular en algunos poemas que se reúnen en un compendio, que son los nuevos poemas, él está tratando de acercarse a las cosas para hacernos sentir y ver qué es lo que ven las cosas. Y tiene un poema que se llama Fuente Romana, donde nos describe, sin antropomorfizar la fuente, sino haciéndonos sentir lo que siente la fuente, es más bien convirtiéndonos a nosotros en fuente, no convirtiendo a la fuente en un ser humano. Nos hace darnos cuenta que la fuente siente el agua que corre por su cuerpo frío de cemento, y el choque de las aguas como la alegran. Eso es lo que hace Enrique en un poema que se llama Fuente Romana. Y uno se encuentra en Carlos David dos poemas que se podrían emparentar con esta técnica de Enrique. Uno es el que le pedí que leyera, que si mal no estoy, es Rieles de la Sabana. Es un poema justamente a los rieles del ferrocarril de la Sabana. Y entonces, cuando lo lea ustedes van a notar la belleza del texto, pero es como que nos muestra estos rieles que la mayoría de nosotros vemos siempre cuando vamos por algún lado, nos atravesamos en el Transmilenio o seguimos su ruta por el Transmilenio y vamos viendo ahí los rieles, y la mayoría lo hemos pensado, creo yo, pues por lo menos el alcalde ya lo ha pensado, ¿para qué mantener estos rieles ahí si no sirven para nada? Y entonces quiere quitarlos porque se supone que eso no sirve para nada y hay que hacer otras cosas. Nosotros también a veces lo habremos pensado, ¿cierto? Aquí casi no hay tren, que nunca vemos el tren, nunca pasa, y sin embargo ahí están como obstinados y se mantienen estos benditos rieles. Y Carlos, en un texto, entonces posa su mirada sobre los rieles y empieza a hacernos, y nos identificamos con los rieles y nos empieza a hacer ver, incluso al final del texto, hasta lo que sueñan los rieles. Entonces, es un texto muy bello para mí, es el mejor texto de todo este poemario, el Sobre sin carta. Para mí es el texto de mayor altura estética y literaria, y sería de esos que uno escogería luego para una antología representativa de la poesía colombiana, incluirlo allí dentro de las muestras de mayor pues, alcance estético que hay. Y al lado de ese, de rieles, está el de las calles, donde nos muestra las calles de la ciudad como una especie de serpientes que rectan a lo largo de la ciudad, se deslizan, no tienen nombres, sino que tienen números. Bueno, eso pasa aquí en Bogotá, porque si estuviéramos en México, ahí sí todas las calles tienen nombres, pero aquí, muy ciertamente, las calles son números, no tienen nombres. En algún momento de nuestra historia, nosotros, las calles tenían nombres, y justamente por Álvaro volví a caer en cuenta esta calle que está aquí a nuestro lado. Le decía, ¿cómo era? La colina de la deshonra. La colina de la deshonra, porque aquí vivían muchos fotógrafos, pintores, artistas que se reunían a hacer sus tertulias por acá, y es como el nombre histórico de esta. ¿Cómo? Poetas, también poetas. Y en el texto de calles, pues Carlos nos hace caer en cuenta de eso. Nosotros perdimos esa costumbre de bautizar nuestras calles, y luego les pusimos fue números que las vuelven todavía más frías y alejadas. Y estas calles que solo tienen números, que no tienen nombres, empiezan como a reptar por toda la ciudad, a entrecruzarse unas con otras, y a mantener ahí como su desapego a ese destino que finalmente es conducir a ningún lugar, o el único lugar sería el transeúnte que las recorre, y sería la muerte. Entonces, de alguna manera, que a mí me parece que es como indicios de algo que va a llegar a ser magistral, pero que aquí en estos dos poemas se revela ya un muy buen manejo de esa técnica. Carlos nos muestra cómo las simples calles en las que nosotros andamos todos los días, de pronto se nos van a convertir en serpientes, de pronto nos van a dejar pensando y nos van a hacer sentir tristes. Ya cuando me bajé y empecé a caminar, dije, no, tengo que mencionar algo de las calles, porque es en serio, las calles uno no las tiene en cuenta para nada, hasta que en Sobre sin carta volví a mirar a las calles, y eso es una de las cosas que yo pienso que es como de los mayores logros que tiene la poesía, y es hacernos volver la mirada sobre las cosas que normalmente nosotros consideramos insignificantes,
o inútiles, como el mismo título del poemario nos lo está diciendo, ¿cierto? Y muchas cosas de las que vemos aquí son esas cosas que han sido útiles en su momento, pero que después de que prestan cierta utilidad, las dejamos de lado y no las volvemos a ver. Hay otro, justamente, si no estoy mal, fue el que hizo la traducción Eva, la ropa que nosotros usamos se va a convertir en un fantasma de nosotros, un fantasma ya no está en nosotros, y cuando está sin nosotros va a ser como una especie de fantasma que está flotando por la ciudad, va a estar flotando por allí, pero antes era nuestra ropa, pero luego esa camisa tendida por allí, después de que ha sido lavada, según el poema ya no tiene nuestro sudor, ya no tiene la pesadez de nuestra carne, no es nuestra carne calzada, ya después de que ya no nos tiene a nosotros y que ha sido lavada, está allí expuesta al viento, vienen las ráfagas de viento y la hacen ondear y demuestra, y ahí Carlos en ese momento es que nos la convierte en un fantasma de nosotros mismos que va a quedar por allí vagando y andando por las calles y además encontrándose con otros fantasmas, lo que en últimas nos da otra esperanza, porque a pesar de que en el último poema nos va a decir que no hay que pedirle nada a la poesía, finalmente todos y cada uno de nosotros somos ese fantasma que tarde o temprano se va a encontrar con otro fantasma y algo se sentarán a conversar, que aunque no hay un poema que lo diga explícitamente, uno sospecha con todo lo que lee en este libro que Carlos nos está dando a entender eso, que en algún momento, a pesar de que estamos solos, a pesar de que estamos en una batalla perdida y vamos a ser derrotados, en algún momento nos vamos a encontrar con otro derrotado para sentarnos a tomarnos un café y poder compartir nuestras derrotas. Y finalmente lo que tenía por decirles del libro que me llamó poderosamente la atención es que, y me perdonarán mis ilustradores si está aquí, pero se me olvidó el nombre. Tiene la ilustración de la portada y una ilustración en el centro, más o menos hacia el centro, porque el poemario tiene 27 poemas. Entonces, después del poema número 12, vamos a encontrar una ilustración. Y yo pensé en principio que esa ilustración era la ilustración de un único poema. Y no entendía muy bien por qué la ilustración estaba justo en la mitad del libro. Hasta que terminé de leer todo el libro y volví sobre la ilustración. Y si está el ilustrador aquí o si luego tú no lo puedes explicar, Carlos, yo ya me voy a adelantar porque la idea es que luego conversemos con Carlos. Yo sí quisiera saber si lo que estoy sospechando es cierto, y es que en esa ilustración se reúnen todos los poemas del libro. Entonces uno llega a la ilustración y luego entiende uno por qué la ilustración está en la mitad, ¿cierto? No está ni al final ni en otro lado, está justo en la mitad. Porque cuando uno termina el libro, uno vuelve a la ilustración y uno dice, aquí están los nieves, aquí está la cosa, uno va encontrando todas las imágenes que había encontrado del poeta en los poemas, las termino encontrando en esa ilustración de una manera muy equilibrada, de una manera muy hermosa, muy bien hecha, y que sostiene como todo el libro. Es decir, que es una relación muy bonita entre la ilustración, el arte figurativo y la poesía, porque logró unirlo muy bien. No entiendo incluso por qué no colocaron esa ilustración de portada, sino que la dejaron en la mitad, porque es muy bella y ojalá todos ustedes se acerquen ahora a mirar el libro, no solo lo compren, sino que además se detengan en la ilustración, porque la ilustración misma sería como el poema 28 del texto, porque al reunir todos los poemas en uno solo, desde la otra mirada, empezamos a encontrarle más sentido a los textos que ya habíamos tenido la posibilidad de leer. Ya solo me restará decir para finalizar que yo creo que aquí, en este poemario, sobre Sin Carta, sobre Sin Carta va a ser uno de esos libros que seguramente escucharemos varias reseñas, seguramente escucharemos varias cosas buenas de este libro en otros momentos, en otras oportunidades. Seguramente de aquí saldrán más de un poema para estar en antologías, porque hay unos poemas que son realmente de una altura muy grande. Repito, el que para mí es el mejor es el de Los Fieles de la Sabana. Ese seguramente lo van a ver en muchos lados. Demuestra madurez en el poeta, demuestra que tiene un camino por recorrer que va a ser fructífero, va a traer buenas cosas,
porque no solo se ve calidad y no solo se ve que tiene madera, como se le dice a veces a la gente cuando está empezando, no, que tiene madera y que va a ser alguien bueno. No, aquí ya se ve que tiene buen manejo de la herramienta y que logra hacer cosas realmente hermosas con esas herramientas. Y que esta es una de seguramente muchas otras cosas hermosas que nos vamos a encontrar. Del libro era lo único que tenía por decir, o eso era todo lo que tenía por decir. Ya para finalizar, lo que sí quería comentarles es que hay cosas ajenas al libro que me alegra tener la oportunidad hoy de presentarlo, y es justamente pues haber conocido el libro desde antes, ¿cierto? Desde que no tenía título. Incluso en algún momento creo que se llegó a considerar como título otro de los poemas que hay aquí, Anclas en la noche, si mal no estoy, ¿cierto? Y luego leí detenidamente Anclas en la noche para ver si había sido mejor ese o este Sobre sin carta, pero con todo lo que les acabo de decir, lo de Sobre sin carta me parece mucho más bello y mucho más poético, porque sí es todo un elogio a este artilugio de la inutilidad. Y pues que me siento muy agradecido con Carlos por haberme tenido en cuenta para hacer esta pequeña presentación, porque había tenido la oportunidad de conocer el libro desde antes, porque lo había visto desde que eran páginas de papel carta, en algunos casos diferentes versiones de mismos poemas, y luego tener la oportunidad ya de verlo como libro y tener la posibilidad de estárselo presentando aquí a ustedes y ver tanta gente que viene a compartir con Carlos, la felicidad de poder sacar el libro y que empiece a circular y estar en librerías y que llegue a nosotros, pues es algo muy agradable, y son esas cosas que uno se siente agradecido de que lo tengan en cuenta para participar en ellas, porque es esos momentos vitales en la vida de alguien, y uno siempre se siente orgulloso de que le den el privilegio y la posibilidad de estar presenciando el milagro de la vida a través de la poesía. Es todo lo que tenía por decirles. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Va a leer ahora sí don Carlos. Va a leer una primera tanda, pero la idea es que luego le hagamos algunas preguntas. No, pero antes, bueno, antes de esto, buenas noches a todos. ¿Se escucha? Vale. Antes que nada, pues debo decir que el libro ha trascendido desde algunos apuntes que tuve en el pregrado, pasando por el taller de Rodolfo, que estoy agradecido, que es un espacio muy querido para mí, que se llama los talleres impresentables. También en la maestría que hice, en la maestría en escrituras creativas, se cuando también el poemario. Entonces, como uno escribe un libro solo, entonces uno va a dar unos agradecimientos, y como no puedo dar agradecimientos a muchas personas, voy a dar los agradecimientos de los que siento que más aportaron en este proceso. Entonces quiero dar un agradecimiento, aunque muchos no están en esta noche, al poeta Juan Manuel Roca, que fue maestro durante la maestría de escrituras creativas y cuya tutoría le dio forma a la mayoría de los poemas del libro. No todos, la mayoría. A una amiga muy especial de la maestría, que tiene una muy buena novela, que se llama Marcela Villegas, y que bueno, que ella vive ahorita en Miami, y que fue como mi lectora más juiciosa al inicio, porque se leyó muchas veces el libro, me señaló varios errores y todas esas cosas, y me ayudó a dar con el título. Porque, a pesar de que yo quería hacer un poemario unitario, lo que uno hace al comienzo para tener buenos poemas, y cuando uno los va juntando en un primer poemario, verdaderamente son como piezas sueltas. Entonces uno al comienzo no tiene una unidad, entonces uno no sabe y todas estas cosas. Entonces, llegar a este título fue verdaderamente muy difícil, porque cuando uno ponía un título a veces como que rechazaba un sector del poemario, y si uno lo cambiaba, pues como que cobijaba otro sector del poemario, pero rechazaba a otros. Entonces esta idea fue muy buena, porque si es como, o sea, Rodolfo sí atinó. El nombre del poemario, si se le quita lo poético, significa poemas. Básicamente es una colección de poemas, que es una colección de bonitos vacíos. Básicamente esa es la idea. Otro compañero de la maestría, del énfasis de poesía, y con el que nos
que tampoco puede estar porque es profesor ahí en la Universidad de Pamplona, es el ilustrador del libro. Se llama Antonio Díez. Y estuvo ahí en la maestría y es un artista plástico. Entonces, también debo dar agradecimientos a Edwin Gamboa, que fue el corrector final del libro, porque el libro estaba muy bien corregido y aún así encontró afinó cosas. O sea, el libro nunca se terminó, pero encontró, porque yo iba a decir que más van a corregir al libro y no, sí, muchas gracias a él. También un agradecimiento grande a Rodolfo por su presentación, por su amistad, por el taller de los impresentables. Y un agradecimiento muy especial a Lida porque por su persistencia, o sea, este libro ha tenido muchas vueltas para llegar a ser lo que es, básicamente. Y bueno, a la editora Diana Carolina Daza, que no se encuentra en este momento, pero sí. Bueno, voy a empezar con el poema. ¿No se escucha? ¿Sí? ¿El anterior no? Con este va. Necesitas que te quede Gracias. Entonces, voy a empezar leyendo pues en español, un poema que estaba en alemán, porque levante la mano de aquí, ¿quién sabe alemán? Lo escuchaba bonito, menos mal yo sé lo que dice, pero ahora lo sabrán. Son innumerables los fantasmas, son infinitos los fantasmas, las habitaciones, las calles y los patios, como para poder contarlos. Se necesita convocarlos para hacer el mapa de la casa que también desaparece por nuestra amnesia, esa literatura que llamamos historia. El primer poema del libro se titula Las manos. Las arañas que son mis manos sostienen un telar que se silvana, un encendido hielo a mediodía, un tejido que se destiñe por tanto sol de agua. Son como el amor duro y fugaz del granizo que se derrite ante la suavidad del día. Frías y tercas arañas de mis manos ante el orgullo solar. Bueno, voy a leer el poema del que salió, pues, el sobre sin carta, que es una poética, o sea, un poema que resume básicamente como el concepto o la visión que uno tiene de escribir poesía. Algunas razones para escribir. Escribo para borrar las obsesiones, soportar el puente donde mi ego camina y librarme de espirales. Escribo porque desconozco la lógica del arquitecto, no hay señales de tráfico. Escribo lo que no entiendo. El poema es un hermoso sobre sin carta, extraviado en el viejo sistema de correos. Escribo solo líneas, porque lo pequeño es abarcable para el peatón. Escribo como el narciso natural viéndose los charcos mientras la ciudad transcurre. Escribo como nunca hablo, tiro de palabras que desdeñan el manoseo y el canje cotidiano. Escribo las obsesiones, bocetos en el laberinto de la ciudad, gente, sombras y reflejos. Escribo para volver a mí. Fantasma de la tarde. La ropa que ya no traes puesta es un fantasma tendido en la tarde, una simple camisa con hojas de sombra, un verso temporal o un poema peregrino. Vuela fantasma diurno, impulsado fuera del patio de las paredes blancas y de ti mismo. Sal a volar y olvídame,
El agua te ha quitado mi sudor, la tiranía de mi carne cansada, la ropa que ya no traes puesta, eres tú, fantasma, colgado de la tarde. Entonces, los rieles de la sabana. Duermen oxidados los rieles de la sabana, oxidados bajo la niebla matutina. Duermen como olvidados reptiles que guardan el tímido calor reflejado. Poco los despierta el sol frío de la cordillera. Duermen los rieles una espera de trenes que no volverán o nunca conocieron, pero una promesa de camino, directrices hacia el horizonte, pero ahora son a la mirada, unas líneas de fuga sin brillo, tristes y rectas. Se desconoce el destino de su letargo, si tienen sueños que evaden su corrosión. ¿Cómo son los sueños del metal? Duermen oxidados los rieles, a veces despiertan y son serpientes capaces de ondularse y abandonar la trayectoria. A veces despiertan y el tren turístico pasa por su espalda en viaje a las catedrales de sal. Desean dormir de nuevo en espera de un tren vital y más necesario, que no pase de la jubilación de sus hermanos, los demás rieles levantados. Son ahora una atracción, un tren de juguete para niños de todas las edades. Duermen oxidados los rieles, y si pudieras preguntar, prefieren los días nublados, pero no contestan, siempre viven en otro lado. Como les había dicho antes de que empezara a leer, Carlos, la idea ahora es que los que tengan alguna pregunta aprovechen el momento para hacer la pregunta al autor. La familia puede preguntarle lo que quiera, está obligado a decir la verdad, no puede contestar con mentir. Entonces, cualquier cosa o alguien de los asistentes que tenga alguna pregunta para nuestro autor de esta noche, pues es el momento. Bueno, yo había preguntado lo de la ilustración, si la ilustración sí reúne todos los textos. Antes, cuando no tenía la configuración de este libro, sino otra, la maestría, el poemario tenía un poco arbitrariamente una división de poemas diurnos y de poemas nocturnos. ¿Sí? Entonces por eso hice dos imágenes, y la imagen que quedó en la portada que nos gustó más es la imagen nocturna y la del medio es la diurna. Pero ya después me di cuenta que era demasiado arbitraria esa, o sea, no le quitaba ni le ponía. Entonces la imagen del medio sí reúne varios poemas, pero reúne los del comienzo. Los del comienzo. pero es casi. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer poema y cuál fue el último poema? Bien. Esa es una buena pregunta. Bien. Después de la filtración, saqué varios poemas porque la tesis tenía 40 y dejé 27. El primer poema que quité es el primer poema que fue, digamos, el único que quedó del taller impresentable en 2013, que fue un poema que es bueno porque es bien sonoro y es de los más musicales que tengo, y pues dice así: insomnio. La noche cae a gotas, estoy del lado seguro de la ventana. La noche cae, lenta, rítmica y liviana a sus oscuridades. Piensas, ¿dónde estarán los pájaros peregrinos? Quizá errantes y felices por paisajes diurnos. Mientras llueve la noche, amarga canción continua, y alféizares al oído.
y el sueño no te encuentra. Maullan de hambre los tejados y todos los gatos son negros. Y también estilísticamente es como uno de los, también se nota que es de los primeros, es porque cuando están los impresentables antes de entrar a la maestría, como que algunos poemas, porque no funcionaban bien sintácticamente, o sea, en el orden de las palabras, tuve que ponerles puntuación, pero yo no les ponía puntuación cuando estaban en taller. Entonces es el único poema del poemario que no tiene puntuación, no tiene comas, no tiene... Entonces esa es, digamos, la razón. Y el último fue un poema que es largo, que es el antepenúltimo, que me costó mucho, y que es un poema que me escribí justamente el año pasado, y que fue el último que quedó en el poemario, porque la mayoría son como del 2014, del 2015, algunos del 2013, y apuntes adaptados que tenía desde hace mucho rato. Y pues este es el último que entró, que ya se ve distinto, porque es como, pues ya lo notarán, este Insomnio, como se los leí, es una imagen lírica, y esto es algo más narrativo, aunque tiene metáfora. Periferia del transeúnte nocturno. Caminar por los bordes de la noche, como un satélite del paisaje, siento al margen de todo corazón, descreer el escenario, con ladrillos de cualquier lugar. ¿Qué es esta ciudad? Apenas los barrios dormidos, trazos ciegos, por eso que llaman calles, con los tambaleos de siempre, con las orillas asfaltadas y perímetros de bostezos. El juego a las afueras, no pisar dentro de las líneas, sordo a los dictados de ese músculo agrandado por poetas, sordo a la luna que brilla, a los caminos ya hechos como malos versos. Entre edificios, un viento oprimido busca un redentor. Caminar por los bordes y la gravedad te repele del mar de durmientes y de todos los centros posibles. Caminar por los bordes, solo queda recolectar piedras en los zapatos, inhalar algunos vientos y seguir flotando sin querer a un lado del paisaje. Uno es más musical, otro es más narrativo, uno es un momento ahí, el otro es toda una caminata. Y entonces es la diferencia. Yo quiero saber cómo basarme en la interpretación que hizo Rodolfo al principio del título, sobre todo en utilidad, y pues se me viene a la mente como dos cosas, ¿no? Uno, lo que decía Rilke, la intención de Rilke al principio, que la poesía tiene, más bien la misión del poeta es salvar las cosas con la poesía, por así decirlo. De cierta manera, pues ahí es un papel de la poesía en el hombre. Y también algo que dice Jaime Jaramillo Escobar en el método rápido y fácil de ser poeta, que dice que ahora todos los poetas les dio por decir que la poesía es inútil, pero no, la poesía sirve para conocer a una mujer, sirve para muchas cosas, y no, pues ya en sentido práctico. Entonces, digamos, pensando en eso y lo que dice Robo, pues la pregunta es sencilla: ¿por qué insistir en la inutilidad de la poesía? Yo no insisto ahí en la inutilidad. Mi imagen puede ser inútil o no puede ser inútil, pero simplemente yo me la imaginé más como una especie de vacío inexplicable. Básicamente en mucha de la poesía aquí yo lo que hago es dudar, ¿no? Este poemario salió más como de darse cuenta de que a veces la cotidianidad puede ser amenazante y absurda. Entonces más que bueno, es que también antes de que leyera mucha poesía, pues me gustaba Kafka, me gusta Kafka, y pues verdaderamente es como un sobre sin carta también, es como un poema, es como un absurdo también, dentro de un mundo más utilitarista, ¿no? Y yo no hablo no solo de la inutilidad, sino como una especie sin sentido para mí. O sea, eso es, y el sin sentido es como algo muy poderoso, porque digamos, tanto en los cuentos de Kafka, bueno, otros autores que hacen esto, aunque mi escritura no es tan así, es como al revés, o sea, esta cosa no tiene sentido, pero de todos modos existe. Eso es la falta también de la poesía, ¿no? Como es sin sentido y es inútil, pero de todos modos está ahí, se tiene por
No sabría decirlo, no sabría decirlo, esta parte es difícil que no tengo teóricos, yo que los tengo. Carlos, ya que te hicieron por allí la pregunta de cuál fue el primero y cuál fue el último, se me ocurrió a uno. Y es, ya nos dijiste que hay una primera división que fue arbitraria de poemas diurnos y poemas nocturnos. ¿Esa división quedó o finalmente qué fue lo que te hizo decidir el orden de los textos? De los 27 textos. Uy, es como complejo, pero verdaderamente yo tenía este libro casi como si fuera un día en el que sucedían muchos poemas. Entonces tenía una parte que era al atardecer, otra por la noche y otra por la mañana. Pero después la editora y algunas personas, cuando ya lo tenía bien hecho, sí me hicieron caer en cuenta, porque en eso sí yo no soy como se dijera en una clase de Enrique, que el poeta sabe sus poemas, porque yo creo que la recepción sí es importante. Entonces sí, como que noté que mis últimos poemas están quedando mejor que algunos del comienzo, y muchos de los que yo tenía en la primera parte al atardecer del libro eran de mis primeros poemas y eran algo más torpe. Entonces pensé, lo hago cronológicamente respetando una historia, que mejor hacer como eso por el efecto, la verdad, que esa es la que siempre funciona. Entonces poner algunos de los poemas al final, están buenos al comienzo, y poner otros que están en la mitad, que también eran muy buenos al final. Y eso fue lo que pasó, pero extrañamente sí me quedaron bastante de los poemas de la primera parte del libro. Extrañamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué 27? No, verdaderamente tenía, después de un filtrado, tenía como 35 buenos, pero habían algunos que no estaban dando ya la talla comparado con los últimos que tenía. Y verdaderamente yo quería un libro que si bien uno no puede también darse como la vanidad de decir que todos son buenísimos, pues que los más malitos fueran los regulares. Así. y que los malos salieran. Entonces me costó mucho porque igual el libro salió más delgado y lo quería ligeramente más gordo, pero Menos mal de esas poetas canciones. Sí, es que tenía algunos. Un bonito número. Sí, un bonito número que salió así. ¿Y la ilustración también, después del 12? ¿Eso también es accidente? No, Antonio estaba haciendo varias ilustraciones y pues yo soy un poco quisquilloso con las cosas, entonces le rechazaba hasta que yo dije, puede aparecer esto y estas cosas que están en los poemas. Entonces comenzó a dibujarlas, pero después cuando las configuró todas él mismo, pues obtuvo una imagen que cambió ese universo. Yo dije, guapo. Pero yo dije como ponga algunos símbolos o algo así, porque al comienzo quería hacer un barco de papel con una bola, básicamente. Entonces que pusiera los rieles que hay en poema, que pusiera también la camisa, que pusiera las cosas figurativas que están en algunos poemas. ¿Alguna otra? ¿La familia no le va a preguntar por qué se dedicó a poeta? No quiere saber. Los poemas son a lo largo de diferentes años, y hablas un poco de cómo aprendiste en términos de poesía a escribir, que los del final son mejores que el principio, pero más allá de la técnica de la poesía, ¿qué cambió en ti a lo largo del tiempo?
Pues yo creo que como el poema que leí, el de como escribió como para sacar ahí las obsesiones, creo que ha sido como digamos una herramienta pues para no hundirme digamos que he logrado escribir, con esto he logrado escribir y digamos desenvolver un poco más lo que son los miedos, ¿no? ¿Sí? Entonces digamos que es un catalizador de dudas y de miedo básicamente. Y pues además de la evolución de la escritura, teniendo este poemario, es como me decía el amigo que hizo las ilustraciones, que él cree que cuando pinta un cuadro y tiene una imagen, verdaderamente no se puede dedicar a otra cosa hasta que pinte ese cuadro, aparece la siguiente imagen, ¿no? Entonces digamos que actualmente estoy haciendo un segundo libro en el que ya no predomina tanto la duda, sino uno sobre la infancia, pero siempre de manera crítica, no en los momentos felices, sino la crítica siempre es muy importante. Y creo que me he hecho más crítico. O sea, a mí la crítica me interesa bastante. Yo creo que básicamente escribir, sí, es ser crítico, ¿no? Eso es muy, muy importante, básicamente. Carlos, acabo de caer en cuenta de una cosa y no lo has dicho todavía, pero el libro está dedicado a tus abuelos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Y pues aprovecha que está aquí para... Sí. Bueno, el libro está dedicado a mis abuelos. Principalmente es porque es un acto de devoción. Estaba viviendo en su casa y me han animado y pues obviamente los poetas joven, los poetas gastan servicios, los poetas Eso que le digan tus abuelos, no, pues porque mis abuelos han estado, o sea, su casa ha sido muy, muy importante, y pues no se lo dedico primero a mis papás, pues porque mis abuelos están primero, ¿no? Y pues mis papás en teoría tienen más tiempo que mis abuelos. O sea, entonces van primero y sí, es porque obviamente al igual que un libro no se escribe solo cuando dice los agradecimientos de manera intelectual, pues uno es lo que es también, obviamente por la familia, por los amigos. Entonces se los quise dedicar pues a ellos primero. Pues es una lástima que mi abuelo no esté aquí, pero sí, pero se los dediqué a ellos. Dedicatoria dice: dedico este libro que nace entre luces y sombras a Cecilia y Germán, mis abuelos. Te lo dedico bonito. Bueno, pues entonces... Preguntas de Facebook, transmisión desde el taller. Pregunta Agnes Balbuena: ¿qué poetas considera que han marcado su forma de escribir dentro de su poesía? Y otra: ¿cuál es el lugar especial donde se siente a gusto para escribir y qué herramientas necesita? La casa de los abuelos, ya dije. ¿Te están viendo? Como pudieron ver en el poema que me acabé de leer de Periferia al Transeúnte, yo creo que tengo dos fases: mi cueva, o sea, mi cuarto, en la que paso la mayoría del tiempo, y los poemas de caminante. Yo cuando camino por la calle, no es muy prudente, pero después estoy pensando lo que voy a escribir también. entonces se me ocurren algunos versos, y muchas veces es una imagen o una serie de palabras, y a veces cargo libreta o a veces simplemente los memorizo, ¿no? Pero obviamente no memorizo todo el poema, porque el poema no está hecho, sino son dos o tres versos, y después de caminar llego y los escribo. Y cargo libretas, y más o menos es ese asunto. Suelo usar libretas. Yo al comienzo intenté como
como con formaticos y poner mi horario y escribir a través de experimentos, pero eso no funciona. Verdaderamente mi escritura es una serie de libretas y de apuntes, y dependiendo de las emociones que yo tenga, según si he tomado tinto, he bebido una cerveza o me ha pasado algo, pues vuelvo a releer las cosas y entonces las vuelvo a reescribir. Y sucede básicamente de esa manera. Los poemas se engendran más, en mi caso, por imágenes que por ideas o sensaciones. Yo antes de estudiar literatura, estudié artes, y yo considero que la base igual de mi escritura es un proceso de dibujo que tuve durante 2 años, pero aunque ya no dibujo, tengo el ojo del artista, entonces voy buscando y voy mirando y entonces trato de traducir imágenes a palabras. Y bueno, yo verdaderamente no siento, y pues no soy consciente de si estoy escrito en la escuela o no, pero digamos que yo no suelo hacer muchos poemas, o sea, cogiendo un autor y dice, uy, este es mi autor en poemas y voy a copiar su estilo, sino verdaderamente yo me guío de las imágenes que veo, y los poemas que me gustan pues son de influencia, pero muchas veces son poemas de autores así distintos. Pero digamos poetas que yo siento que me hayan gustado mucho, que yo haya sentido cosas así. Alejandra Pizarnik fue importante, Raúl Gómez Hatín. Se me hace increíble cómo escribió Luis Vidales, Susana Timbres, a pesar de todo lo que ha pasado, el tiempo sigue siendo el más moderno de todos. Me gusta José Manuel Arango bastante. Me gusta Emily Dickinson. ¿Qué más? Pues leo a Kafka, leo las cartas de Van Gogh a Theo. Me gusta Kawabata, me gustan las novelas de Kawabata, que son bastante estéticas, ¿cómo se llama? De los novelistas japoneses. A ver, ¿qué más? Pues es que hay muchas más, tengo una biblioteca. Y Juan Pablo Plata dice que Qué chingo también para él. Ya tuvimos clase alguna vez. está bien. Bien, Carlos, pues entonces yo creo que ya es momento de que nos des como otra tanda de poemas que yo vuelva a hacer de ti. Bodegón accidental. Un aire da vueltas entre las frutas desteñidas, al lado el canasto de pan seco y la mesa inmutable. Vueltas que da el aire pálido, como acariciando la arruga en el mantel, abajo, en el suelo, yace la jarra, rota. Abierto al mundo su vientre, cristal diseccionado por los rayos de la madrugada puntual, siempre incisiva. El vacío crece, ha escapado la mayoría del agua de manzana, transparencia que no da mancha. En su vientre de cristal, amarillentas y entrañables, las manzanas retenidas son masa blanda que absorbió recuerdos y pierden sabor. Hablando de la duda, este es el poema del desconfiado. Gracias. La sospecha. En el paisaje, de colores reunidos, son los sonidos que tejen objetos, una constante sinfonía frente a los ojos. Sosegados, nos vemos esperar en nuestro cuerpo las caricias de lo bello. Creemos que amanece en nuestros ojos y lo que habitamos es una sombra constante. Ignorar es nuestra residencia. De vez en cuando, los colores de la escena retumban por un movimiento de luz sospechoso, una vibración, una sombra fuera de lugar en un bastonazo ciego. Nos hemos preguntado quién es el pintor de este paisaje. Ignorar es nuestra peor residencia.
uno sobre el otro yo. Siempre hay un otro yo por ahí, un otro en el fondo. Siempre hay un otro más auténtico en el fondo del pozo propio, un otro que es más lodo y no necesita de ondulados reflejos. Está anclado al fondo y se confunde con las refracciones o el primer espejo de agua. Ese otro nunca habla y solo es presencia, fango que descree las palabras y vestuarios, pero debe moldear su existencia. Un otro que prescinde de discursos, que emerge en algún punto solitario y en tus noches más desnudas, mojado de capas de superficie, intenta recordar el primer lodo. ¿Me conoces? ¿Te conozco? Hay un otro que descree. Las calles, sonámbulas, reptan en el mapa nocturno, sin nombres, tan solo números por un barrio anónimo. Son trazos de cemento, bordeados de tercas luces que contradicen la oscuridad, hondo mar que borra desde las orillas, el silencio de pájaros dormidos, suspendido en los cables, vigila y canta, reptan, se mueven. Bueno, toca leer el de las polillas porque están acortadas. Las polillas y la poesía. Las polillas son mariposas de polvo, pardas en lo oscuro, parcas y efímeras. Son polvo nocturno, seducido por soles artificiales, atracción que las quema hasta la muerte. Las imagino soñando con el traje del rey, mientras se hacen polvo. El exceso de luz no deja ver, pero les seduce la ambición del acercamiento. Son seres del oscuro y lo silencioso, habitan los armarios y devoran en diminutos mordiscos la ropa de la gente. Siempre traen en sus vuelos algo íntimo de las personas y las cosas, retazos, aire entrecomillado. Este es el poema después de una jornada laboral para cualquiera que quiere matar a alguien. Siempre hay alguien en la ciudad que se está asfixiando dentro de un cubo, un cualquiera sin anclas ni raíces, que a veces piensa que los cuchillos son más bellos que los bolígrafos. Siempre hay alguien que no se halla en el escritorio o en su silla giratoria, alguien que delira con un hacha sin sentido y en sus noches merodea la misma ruta, alguien que va al cine a soñar lo que pudo ser. Cuando veamos el primero Confesión del escriba. Debo confesar que soy apenas el escriba de luces y sombras que me atraviesan. Debo decir la palabra sencilla pero laberíntica en la ciudad que se marchitará un día. Sentirme un peatón cojo entre la multitud, buscar tonos y personalidades en el sonido de los pasos. Debo decir entre balbuceos que la sombra que se alza y me tapa, este inagotable gemelo del constante yo que se construye, es la mano más profunda. Tanto el yo que acumula y quiere el oro de los premios, como el resignado escriba de los propios transeúntes, y la mano de sombra en algún bolsillo cuyo fondo no toca. Todos han de morir un día, dejarán de ser, entre tanto bullicio, apenas pasajeros de lo fugaz. Tal vez quede algo en la calzada, donde repica encima de nosotros esta lluvia de tiempo.
uno más para finalizar, ¿les parece? Claro. Peticiones. Le pediste pan al poema. Encontraste el pulque a la mesa. No sé. Peticiones. Le pediste pan al poema. Encontraste pulque a la mesa, señalado por el rayo matinal. Le pediste atuendo al poema. Que trajo costuras de silencio nocturno y mordiscos de polillas. Le pediste techo para la lluvia incesante, pero había avanzado la oscuridad entre piedras tartamudas. Pediste vivir de aquel cuento, el poema rechinó los dientes, vistió sus galas, saltó por la ventana. Por la calle se rumora que un viento de 5 de la tarde roza la frente de algunos desprevenidos. Entre sueños hay rumores, aullidos y algarabías. No pidas nada. Bueno, pues los invito a que se acerquen, los que quieran el libro, están en sus calles. Y también pues un brindis ahí por el poeta. Pueden llevarse el libro firmado también.